Bienvenidos y bienvenidas al podcast 5H o 5 al habla. 5 puntos de vista y una realidad. Esperando que hayan tenido una muy buena semana. En el capítulo de hoy estaremos hablando sobre la democracia, sobre cómo ha ido evolucionando en la sociedad y a lo largo de la historia y cómo nosotros como ciudadanos hemos participado en ella. Aquí estoy acompañado por mi compañero Tomás Seguel. Hola, ¿cómo están? Aquí muy feliz de estar aquí, listos para debatir, para compartirles nuestros conocimientos. No son muchos, pero estamos aquí más que nada para entretenerlos, informarlos y que bueno, aprendan de una forma diferente y divertida. Y con mi compañero Nicolás Sobarzo. Hola, muy buenas. Bueno, también que esperando que tengan una buena semana y que aprendan con nosotros, que se les haga más feliz un poco y más entretenido. Pues bien, como dijimos anteriormente, estamos hablando un poquito de la democracia, estamos hablando sobre cómo ha evolucionado y cómo nuestro país tiene, ¿ok? Ya que por las preguntas que hemos dejado en redes sociales, en la comunidad, para que nos vayan dejando sus dudas al respecto al tema. Pero antes, para aquellos oyentes que no entiendan un poco, para que no entiendan de este tema, y para aquellos que quieran refrescar su memoria, explicaremos un poco lo que es la democracia y cómo funciona. Así que Tomás, explícalo tú si es posible. Claro, por supuesto. Bueno, disculpen, pero antes de empezar como paréntesis, disculpen, tengo la voz un poquito mala, pero se hace lo que se puede. Pero ya volviendo al tema, la democracia. La democracia es bueno, la palabra democracia significa el poder del pueblo. La democracia tiene origen en la Grecia antigua y actualmente, bueno, la democracia se conoce como una forma de gobernar en la que el Estado participa junto al pueblo, donde éste tiene relevancia, participa y vota, tiene presencia y es parte del Estado. Se puede catalogar como una forma también de elegir por la mayoría y bueno, el Estado para apoyar. Bien, habiendo explicado la definición de democracia, dando con nuestro gran compañero Tomás, pasaremos a las preguntas. Aquí viene Juan Hernández preguntándonos: ¿cuál es la situación actual de la democracia en Chile? Bien, comenzar explicando la democracia en Chile sería tratar de decir que es un tema muy sensible. Hay que admitir que el tema de la democracia en Chile sí es un tema sensible, un tema de conversación bastante complicado de manejar, ya que en estos últimos años se han visto bastantes casos en los que tanto la violación de derechos humanos y en sí la democracia se ha visto bastante claro y se ha visto bastante dañada en estos casos. Algo que honestamente es bastante triste, pero el que en algún momento u otro se tendrá que hacer un cambio. Sí, bueno, actualmente la democracia en Chile está mal vista y no solo acá en Chile, también en otras partes del mundo. Puede ser por muchos motivos, puede ser porque nosotros como sociedad estamos cambiando, puede verse a las redes sociales, puede verse a que ahora existen opiniones mucho más extremistas, pero claro, la democracia actualmente está de manera relativa, pero asimismo actualmente está acudiendo a un cambio, la democracia está en un cambio que bueno, ojalá para el futuro la democracia sea mejor vista y tenga mejor vista. Ok, sí, Nicolás, tanto silencio pareciera que estuviese medio... tanto silencio deja un poco de incertidumbre, ¿no? Bueno, medio sueño, ya. Bueno, la democracia en el mundo en verdad es un gobierno que su deber es proteger la libertad de expresión de cada ciudadano y lo contrario son las monarquías, que eran dictaduras que eran manejadas por solo una persona y que tomaba toda la libertad de expresión de todas las personas y pues solamente el rey, que era la persona, tenía la
la libertad de dar sus ideas y controlar todo. Bueno, es verdad. La democracia comenzó siendo una monarquía, o antes, puede ser mejor, antes de lo que fuese ahora democracia, era monarquía. O sea, era esclavitud, era una cuestión de abuso laboral, abuso a la persona directamente. O sea, lo que hoy en día le diríamos un abuso al ciudadano, antes era únicamente utilizar al esclavo como una herramienta más en la vida cotidiana. Es un claro ejemplo de la evolución que tenemos como sociedad y, bueno, es algo que o estará en proceso o estará mejorando en estos últimos tiempos. La siguiente pregunta que nos mandan es sobre Julieta Parra, o es de Julieta Parra. ¿La democracia es un buen sistema de gobierno? Oh, viejo. Interesante pregunta. Esa es, amigo. Bueno, que la responda Tomás, si es que puede. Mira, aquí yo creo que deberíamos hacer un poco de debate porque la democracia tiene varios aspectos que son buenos y malos, depende de cada uno cuál aspecto tomar. Yo personalmente considero que es un buen sistema, un buen tipo de gobierno. No es perfecto, obviamente tiene problemas, como por ejemplo que se utiliza la mayoría cuando la minoría puede ser muy, muy grande. Pero por lo general, a pesar de ser un sistema de gobierno muy antiguo, funciona bastante bien, pero que es necesario hacer un par de cambios y un par de correcciones, como por ejemplo tomar más en cuenta a la minoría. Sí, también personalmente también estoy de acuerdo que está una muy buena sistema de gobierno. Bueno, yo diría lo mismo. Siento que un gobierno democrático es... bueno, lo que tenía que ser la democracia prácticamente es, como lo dijo Nicolás, proteger al ciudadano, darle una cierta protección en el momento de casos en los que los derechos se sientan violados. Que un gobierno democrático sea bueno, yo diría, más que sí o no, yo diría un depende. Porque hay quienes piensan que a lo mejor la democracia no ha hecho su efecto como correspondería. Otros dicen que sí ha hecho bien y que sí ha hecho un aporte. Pero yo diría, depende de cómo la persona lo vea. Dependiendo de qué perspectiva tengas tú de la democracia, es al final cómo va a ser para ti o cómo va a ser en general. Claro, No es que todos piensen lo mismo, pero sí que en base a eso uno se irá dando cuenta cómo funciona la cosa, ¿no? Entonces la respuesta corta, en mi caso sería depende. Depende mucho. También depende de quién seas. O sea, por ejemplo, pudiste haber nacido en democracia o pudiste haber nacido en dictadura, como ocurrió hace no muy poco. La dictadura en Chile fue hace 50 años. Que hay No es mucha mucho. gente que nació en la dictadura. Entonces, depende de cada persona la perspectiva. Pero por lo general es un sistema que funciona bastante bien. Depende. Únicamente depende. Siguiente pregunta que nos dicen es... Felipe Riquel me pregunta, ¿cuál es la democracia en Chile? ¿O qué será en Chile? ¿Cómo se verá en Chile? ¿Cómo se ve en Chile la democracia? Darle una interpretación a lo que la definición de democracia en Chile. Comenzar tanto, la democracia en Chile es bien peculiar, diríamos, ¿no? La democracia en Chile es ciertamente peculiar, hay que decirlo. La democracia en Chile es ciertamente peculiar. Hay casos en los que a veces se lo pasan por el forro y otras veces en las que sí que lo consideran, pero no siempre lo que corresponde. Hay que ser honestos, ¿verdad? Veo que Nicolás se ríe un poquito, ¿ah? Sabe que es verdad, porque así es la cosa. Ciertamente nuestro país tiene pequeño detalle de que considera esas cosas estúpidas y deja de lado las más importantes, a veces al revés. Pero con el tema de la democracia es bien peculiar. No sabría decirlo específicamente, pero es muy peculiar. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Esto es una cuestión de ensayo y error prácticamente. Es una cuestión de ensayo y Somos error. como un niño pequeño. Un niño de 5 años, vale. Pero sí, la democracia en Chile es ciertamente algo que está en proceso. No podemos decir que es bueno o malo, no podríamos decir qué es exactamente porque está en proceso. ¿Ah? Prueba de todo. Es verdad. Sí, verdad. Como que luego la dictadura.
Ya no te ¿Verdad? acuerdas de la Claro. democracia. Ah, Es cierto, sí. Hay un ejemplo de lo que es la violación de derechos en la historia de nuestro país, que fue la dictadura y el estallido social. El Que no estallido se vio social también. que no se vio el estallido social tampoco, que Tiene ahí que sí ver que eso. hubo mucha gente asimiló la dictadura con el estallido social, mucha gente de tercera edad lo asimiló bastante y es claramente por los abusos a los derechos humanos, es una cuestión clarísima. Bueno, dejando un poco de lado las preguntas, dejando un poco de lado lo que nos están preguntando, miremos un poco en perspectiva cómo ha ido evolucionando la democracia en nuestro país. O en general, cómo ha ido creciendo, cómo ha ido evolucionando la definición de democracia en el mundo. La democracia, que se entienda, comenzó como una idea de revolución. Y de esta misma definición vino la Revolución Francesa y en la cómo los países empezaron a independizar. Recordarán que mucho antes de la democracia había esclavitud, había monarquías, totalitarismo. Era un rey que tenía los tres poderes judiciales, o sea, los tres poderes más importantes, que es judicial, legislativo y bueno, tres poderes, ¿no? Eso Y es. bueno, es curioso porque a pesar de que la democracia empezó a ser estándar o empezó a popularizarse en los sistemas de gobierno en la Revolución Francesa, ya existía una especie de democracia. De hecho, de ahí nació el nombre Demoskratus en la Grecia antigua, cuando existían los griegos. em, Ellos decidieron optar por un sistema en donde se debatiera y se conversaran las decisiones. Y bueno, por un tiempo se apagó y luego volvió con la Revolución Francesa. Eso es. Así es como comienza. Bueno, agregando también un acontecimiento que también lo hicieron, o sea, el hecho de independizarse, fue para que se respetaran sus derechos al ser esclavos y tenían como lo maltrataban como psicológicamente, físicamente también. Entonces también parte por eso también que partió la independencia y la democracia también. Y así es como comenzó. Comenzó como una revolución, igual se tomó una definición porque es lo que los ciudadanos intentaban hacer para ser personas y ya no esclavos. La democracia se vio apagando por bastante tiempo y fue la Revolución Francesa cuando volvió, y de ahí que fue un no parar, prácticamente fue un no parar porque se fueron buscando más formas en las que el ser humano se fuese notando más en sus derechos, y hasta el día de hoy es una Claro, es una sí. idea que está en Está proceso y como que evolucionando. está Sí. evolucionando, claro. La democracia no para de evolucionar. Claro. Recuérdenme si ya hicimos la pregunta sobre el gobierno, si el gobierno democrático era bueno. Sí, parece que ya lo dijimos, ¿verdad? Sí, Sí lo dijimos. mi memoria ya. Claro. Bueno, al final podemos deducir, ya viendo que no hay muchas más preguntas, muchas se repiten, por lo que veo. Dando una especie de, bueno, si se le puede decir resumen de alguna forma u otra, entendamos la democracia primero como una idea, o sea, es un tipo de gobierno en el que el pueblo tiene el poder, o más bien el derecho de votar, y de también recordar la libertad de expresión. Sí. Pues no se olvide, porque si vamos a votar nuestros derechos, si vamos a nosotros a reclamar nuestros derechos, se hace con la libertad de expresión. Que nos den la posibilidad de la libertad de expresión para poder decir lo que queremos. Eso es como también un dato también al tema. Y es algo bien. Originalmente esto es, o sea, esto es solo una idea comprimida, pero sí la democracia es mucho más. La democracia Sí, puede sí. dar a entender muchas más cosas. Y como hemos repetido constantemente, es una idea, no definición, es una idea que está en proceso. La democracia, como ya dijimos, está en mucha evolución y podríamos seguir hablando mucho más tiempo de la democracia, como por ejemplo de que al principio solamente se consideraba el hombre como parte de la ciudadanía, ¿Verdad? pero no nos dio el tiempo, lamentablemente. Pero eso, que la democracia es algo muy importante
Y que nada, espero que hayamos rescatado los puntos más importantes, al menos de la democracia. Y para concluir, también decir que la democracia está en una constante evolución también. Así que No esperemos mucho de la democracia en estos tiempos y sabemos que está en proceso. Tenemos que admitir que está en proceso. No podemos esperar mucho. De 50 años a este día no tampoco es tan Lo más largo. probable es que en 50 años más, estaremos hablando de lo mismo, de la democracia. claro. Tenemos probablemente diciendo, bueno, yo recuerdo que la democracia es... Bueno, ya sabes, ya ven tú cómo son los viejos, ¿no? Vamos a estar igual que los viejitos de la... Sí. Pero bueno, chicos, espero que les haya encantado este capítulo de hoy el día. Hemos explicado lo que sabemos, lo que podemos decir al respecto. Hay cosas que antes no podemos porque no tenemos la experiencia, pero otras que sí tenemos porque lo hemos aprendido. Así que nos despedimos de este capítulo del día de hoy en 5H, 5 puntos de vista, una realidad. Nos vemos, chiquillos, que estén bien. Nos vemos.